Firme aquí, señora Ramírez. Y con esto, oficialmente no tiene nada. Carmen Ramírez miró al abogado con los ojos nublados por las lágrimas que se negaba a derramar. Sus manos temblaban mientras sostenía el bolígrafo sobre los documentos del divorcio. A su alrededor, las paredes del lujoso despacho de abogados en el corazón de Madrid parecían cerrarse sobre ella como las fauces de un monstruo hambriento. En la mesa de al lado, Javier Mendoza, su exmarido, sonreía con esa expresión de satisfacción que ella había llegado a conocer tan bien durante los últimos meses. A su lado estaba Patricia Velasco, su nueva novia, una mujer 20 años más joven que Carmen, tocando posesivamente el brazo de Javier como si fuera un trofeo recién ganado. «Vamos, Carmen», dijo Javier con impaciencia. «No tenemos todo el día. Algunos tenemos negocios importantes que atender». Carmen apretó los dientes. Negocios importantes. Los mismos negocios que ella había ayudado a construir desde cero. La pequeña consultoría de recursos humanos que habían fundado juntos en un diminuto apartamento en Malasaña había crecido hasta convertirse en Mendoza y Asociados, una de las firmas más respetadas de Madrid. Pero en los papeles solo aparecía el nombre de Javier. Siempre había sido así. Yo me encargaba de la casa, de mantener todo funcionando mientras tú construías el negocio, había dicho ella durante las negociaciones. Eso también cuenta como trabajo. El abogado de Javier, un hombre corpulento con un traje de 3.000 euros, había sonreído condescendientemente. Señora Ramírez, si no hay documentación que pruebe su participación activa en la empresa, la ley es clara. Su esposo es el único propietario registrado de Mendoza y Asociados. Y así, de un plumazo, 18 años de matrimonio se reducían a un pequeño apartamento en las afueras de Madrid, el más barato que Javier había podido encontrar, y una pensión alimenticia que apenas cubriría sus gastos básicos durante 2 años. «Me dejaste por una mujer más joven», susurró Carmen, finalmente alzando la mirada hacia Javier. «Después de todo lo que construimos juntos». Javier se encogió de hombros con indiferencia. «No lo tomes personal, Carmen. Simplemente evolucionamos en direcciones diferentes. Tú te estancaste. Yo seguí creciendo. Patricia entiende mis ambiciones. Ella me impulsa a ser mejor». Patricia, con su traje Chanel y sus tacones Louboutin, comprados sin duda con el dinero que Carmen había ayudado a ganar, sonrió con dulzura venenosa. «Estoy segura de que encontrarás algo que hacer con tu vida, Carmen. Quizás puedas tomar clases de yoga o unirte a un club de lectura. He oído que las mujeres de tu edad disfrutan esas cosas». Mujeres de tu edad. Carmen tenía 42 años. No estaba muerta, aunque en ese momento se sentía como si lo estuviera. Firmó los documentos con un gesto rápido y definitivo. No iba a darles la satisfacción de verla derrumbarse. «Perfecto», dijo el abogado recogiendo los papeles. «Con esto concluimos. Les deseo a ambos lo mejor en sus futuros por separado». Carmen se levantó. Recogió su bolso, un Prada que Javier le había regalado en tiempos mejores, uno de los pocos artículos de lujo que había podido conservar, y se dirigió hacia la puerta sin mirar atrás. «Carmen», la llamó Javier justo cuando ella estaba por salir. Ella se detuvo pero no se giró. «Espero que no haya resentimientos. Al final del día, esto es mejor para ambos. Necesitas encontrar tu propio camino. Has vivido a mi sombra durante demasiado tiempo». Esas palabras fueron como un cuchillo directo al corazón. Carmen salió del despacho sin responder, pero mientras caminaba por el pasillo hacia los ascensores, algo comenzó a arder en su interior. No era solo dolor, era rabia, determinación, un fuego que no sabía que todavía existía dentro de ella. El apartamento en Carabanchel era pequeño, oscuro y olía a humedad. Carmen pasó sus primeras semanas allí en una especie de aturdimiento, moviéndose de la cama al sofá, del sofá a la pequeña cocina. Había perdido peso, tenía ojeras permanentes. Su reflejo en el espejo le mostraba a una mujer que no reconocía. Sus amigas, o las que ella pensaba que eran sus amigas, habían desaparecido gradualmente. La mayoría eran esposas de los socios de negocios de Javier, y al parecer, la lealtad hacia él pesaba más que años de almuerzos y confidencias compartidas. «Lo siento, Carmen», le había dicho Lucía Morales, con quien había sido amiga durante 10 años. «Pero Antonio hace negocios con Javier. No podemos, ya sabes, tomar partido. Es incómodo».
incómodo, como si la traición y el abandono de Carmen fueran simplemente una incomodidad social que había que evitar. Una noche de octubre, sentada en su sofá raído con una copa de vino barato, porque ya no podía permitirse el Rioja que solía beber, Carmen tocó fondo, miró a su alrededor y se preguntó, ¿esto es todo? ¿Así termina mi historia? Tomó su teléfono y, casi sin pensar, buscó en Google, ¿cómo empezar de nuevo después de un divorcio? Los resultados fueron una mezcla de artículos de autoayuda, terapeutas y grupos de apoyo, pero uno llamó su atención. Reinventa tu carrera, de ama de casa a emprendedora. Carmen hizo clic. El artículo era de una mujer llamada Elena Torres, quien después de divorciarse a los 45 años, había creado una exitosa agencia de marketing digital. En la entrevista, Elena decía algo que resonó profundamente en Carmen. El momento en que perdí todo fue el momento en que gané mi libertad. Ya no tenía nada que perder, así que podía arriesgarlo todo. Y lo hice. Carmen leyó el artículo 3 veces. Luego cerró su computadora, caminó hacia el espejo del baño y se miró fijamente. Trabajaste en recursos humanos durante 10 años antes de casarte, se dijo a sí misma en voz alta. Conoces esa industria, conoces a la gente, tienes contactos, tienes experiencia. Lo que no tienes es miedo de fracasar, porque ya estás en el fondo. Fue como si se encendiera una luz. Por primera vez en meses, Carmen sintió algo parecido a la esperanza. A la mañana siguiente, Carmen hizo algo que no había hecho en años. Se levantó a las 6 a.m. con un propósito. Se duchó, se vistió con la ropa más profesional que tenía y se sentó frente a su vieja computadora portátil. Primero, actualizó su perfil de LinkedIn. Había dejado su cuenta abandonada durante años, pero ahora la convirtió en su prioridad. Describió su experiencia. Aunque no había trabajado oficialmente durante casi 2 décadas, había sido asistente de recursos humanos en una importante empresa farmacéutica antes de casarse. Había coordinado voluntariamente eventos benéficos, gestionado presupuestos familiares considerables, y aunque Javier nunca lo reconoció oficialmente, había asesorado en varias contrataciones clave para su empresa en los primeros años. Carmen tituló su perfil, especialista en recursos humanos, gestión de talento, consultoría organizacional. Luego comenzó a contactar personas, viejos colegas de su época prematrimonio, conocidos de la industria que había conocido en eventos sociales con Javier, cualquiera que pudiera recordarla o darle una oportunidad. Las respuestas fueron desalentadoras. Gracias por contactar, Carmen. Desafortunadamente no tenemos posiciones abiertas en este momento. Ha pasado mucho tiempo desde que trabajaste activamente en el campo. Quizás deberías considerar algunos cursos de actualización primero. Veo que has estado fuera del mercado laboral durante un tiempo considerable. Cada rechazo era un golpe, pero Carmen se negaba a rendirse. Entre solicitudes de empleo, comenzó a devorar contenido. Webinars sobre tendencias en recursos humanos, artículos sobre gestión de talento, podcasts sobre liderazgo organizacional. Se inscribió en cursos online gratuitos. Obtuvo certificaciones en LinkedIn Learning. Pasaron 2 meses. Su pensión alimenticia apenas alcanzaba. Carmen comenzó a vender algunas de sus pertenencias en Wallapop, ropa de diseñador, joyas, muebles. Cada venta era un pequeño respiro financiero, pero también un recordatorio de lo lejos que había caído. Hasta que un día de diciembre, recibió un mensaje que cambiaría todo. Hola, Carmen. Soy Rodrigo Santana. No sé si me recuerdas. Trabajamos juntos brevemente en Pharmalife hace 20 años. Vi tu perfil de LinkedIn. ¿Tienes tiempo para un café? Podría tener algo que te interese. Carmen recordaba vagamente a Rodrigo, un joven ambicioso que había trabajado en el departamento de IT cuando ella estaba en RRHH. Buscó su perfil actual y casi se cae de la silla. Rodrigo Santana ahora era el cofundador y CTO de TalentLink, una startup tecnológica de rápido crecimiento especializada en software de gestión de recursos humanos. Se reunieron en un pequeño café en Chueca. Rodrigo, ahora un hombre de 40 y tantos con canas en las sienes y un aire de tranquilo éxito, sonrió cálidamente cuando la vio entrar. Carmen Ramírez, sigues teniendo esa presencia que te hacía destacar en cualquier habitación. Carmen se sonrojó ligeramente, no acostumbrada a los cumplidos después de meses de sentirse invisible. Rodrigo, te ves
Muy bien. Exitoso. He tenido suerte, dijo él modestamente. Pero hablemos de ti. Vi que estás buscando volver al campo de RRHH. Carmen asintió, preparándose para la conversación incómoda sobre su brecha laboral. Sé lo que estás pensando, dijo ella directamente. He estado fuera del juego durante mucho tiempo, pero he estado estudiando, actualizándome, y créeme, mi compromiso es... Rodrigo levantó una mano, interrumpiéndola gentilmente. Carmen, no necesitas venderme tu compromiso. Te recuerdo de Pharmalife. Eras brillante. Tenías una forma de entender a las personas que era casi intuitiva. Sabías exactamente quién encajaría en qué rol, no solo por sus habilidades, sino por su personalidad, sus motivaciones. Eso no se olvida, no importa cuántos años pasen. Carmen sintió que algo se aflojaba en su pecho. Alguien la veía. Realmente la veía. Talent Link está creciendo rápidamente, continuó Rodrigo. Necesitamos a alguien que entienda no solo la tecnología, sino la parte humana de los recursos humanos. Alguien que pueda probar nuestro software, dar feedback real y eventualmente ayudarnos a desarrollar contenido educativo para nuestros clientes. ¿Te interesaría trabajar como consultora freelance para nosotros? Carmen no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Consultora? Rodrigo, yo ni siquiera tengo experiencia reciente comprobable. ¿Por qué yo? Rodrigo se inclinó hacia adelante, serio, porque confío en mi instinto sobre las personas. Y mi instinto me dice que no solo eres capaz, sino que tienes algo que probar. Las personas con algo que probar trabajan más duro que nadie. Además, agregó con una sonrisa, tus tarifas de consultora van a ser mucho más accesibles que las de alguien con un CV impresionante, ¿verdad? Carmen rió por primera vez en meses. Una risa real, genuina. Eso es vergonzosamente cierto. Entonces, ¿trato? Carmen extendió su mano. Trato. El trabajo con Talent Link comenzó modestamente. Carmen recibía 800 euros al mes por 20 horas de consultoría. No era mucho, pero era un comienzo. Más importante aún, era una oportunidad de demostrar su valor. Carmen se lanzó al trabajo con una ferocidad que sorprendió incluso a Rodrigo. Pasaba horas probando el software, documentando cada error, cada área de mejora, cada funcionalidad que podría añadirse. Pero no se limitaba a señalar problemas, proponía soluciones. El módulo de evaluación de desempeño es funcional, pero le falta alma, escribió en uno de sus reportes. Las empresas no solo necesitan datos, necesitan entender las historias detrás de los datos. ¿Por qué no incluir un espacio para narrativas cualitativas? Permitir que los managers cuenten la historia del empleado, no solo calificar números. Rodrigo implementó la sugerencia. Funcionó brillantemente. Los clientes adoraban la nueva función. Luego Carmen propuso algo más ambicioso. Crear una serie de webinars educativos llamada RRHH Humanizado, más allá de los números. La idea era enseñar a las empresas no solo a usar la tecnología de Talent Link, sino a entender la filosofía detrás de una gestión efectiva del talento humano. Es arriesgado, dijo Miguel Ángel Torrijos, el CEO de Talent Link, cuando Carmen presentó la propuesta. No tenemos presupuesto para producción de video de alta calidad. No necesitamos producción de alta calidad, respondió Carmen con confianza. Necesitamos autenticidad. Yo puedo grabar desde casa con una cámara decente y buena iluminación. El contenido es lo que importa, no el glamour. Miguel Ángel la miró durante un largo momento. Luego sonrió. ¿Sabes qué, Carmen? Hagámoslo. Tienes 3 meses para demostrar que esto funciona. Carmen creó su primer webinar en su pequeño apartamento en Carabanchel, usando una pared blanca como fondo y las luces más baratas que pudo encontrar en Amazon. El título era El costo humano de una mala contratación, cómo realmente evaluar el talento. Subió el video esperando quizás 100 visitas si tenía suerte. En 2 semanas tenía 15,000 visualizaciones. Los comentarios inundaron la sección. Finalmente alguien que habla de RRHH con sentido común y corazón. Esta mujer entiende los matices de trabajar con personas reales, no solo con datos en una hoja de cálculo. ¿Dónde ha estado Carmen Ramírez toda mi carrera profesional? Rodrigo la llamó, emocionado. Carmen, esto es oro. Necesitamos más. Muchos más. ¿Cuántos más? Preguntó Carmen todavía procesando el éxito. Todos los que puedas crear. Y Carmen,
Es hora de que hablemos sobre un salario real, no solo tarifas de consultora. En marzo del año siguiente, Carmen Ramírez fue contratada oficialmente como directora de contenido y estrategia de cliente en Talent Link, con un salario que triplicaba su pensión alimenticia y un paquete de acciones de la empresa. Su serie de webinars, RRH Humanizado, se había convertido en uno de los recursos más populares de la industria en España. Empresas desde Barcelona hasta Sevilla estaban suscribiéndose a Talent Link específicamente para acceder a su contenido y su asesoramiento. Carmen contrató a un pequeño equipo. Comenzó a viajar a conferencias de la industria como oradora invitada. Su LinkedIn explotó con solicitudes de conexión y ofertas de trabajo. Revistas especializadas la entrevistaban. Un podcast popular de negocios la invitó como invitada. Pero lo más importante, Carmen se había encontrado a sí misma de nuevo. No la versión de ella que había existido como la esposa de Javier Mendoza, sino Carmen Ramírez en su propio derecho, una experta, una líder de pensamiento, una mujer que había tomado su peor momento y lo había convertido en su catapulta hacia el éxito. Se mudó de su apartamento en Carabanchel a un bonito piso de 2 habitaciones en Chamberí. No era un palacio, pero era suyo, pagado con su propio dinero, ganado con su propio esfuerzo. En junio, Talent Link cerró una ronda de financiación Serie B de 10 millones de euros. Las acciones de Carmen, que había recibido como parte de su compensación, ahora valían más de lo que jamás había tenido en toda su vida con Javier. Y entonces, en julio, 2 años y medio después de aquel devastador día en el despacho del abogado, recibió un email que la hizo detenerse en seco. El remitente era Javier Mendoza. El asunto: oportunidad de colaboración. Carmen miró el email durante varios minutos antes de abrirlo. Su primer instinto fue eliminarlo, bloquearlo, pretender que no existía, pero la curiosidad pudo más. Estimada Carmen, espero que este mensaje te encuentre bien. He estado siguiendo tu éxito con Talent Link, y debo decir que estoy genuinamente impresionado con lo que has logrado. Siempre supe que tenías potencial, aunque quizás no en la forma en que finalmente se manifestó. Te escribo con una propuesta de negocios. Mendoza en Asociados está expandiéndose rápidamente y necesitamos modernizar nuestros sistemas de RRHH. He visto tus webinars, excelentes por cierto, y creo que Talent Link podría ser la solución perfecta para nosotros. Me gustaría discutir una posible asociación. Podríamos reunirnos para tomar un café y hablar sobre cómo podríamos trabajar juntos. Estoy seguro de que podemos encontrar términos mutuamente beneficiosos. También quería decirte, lamento cómo terminaron las cosas entre nosotros. Fui injusto contigo en muchos sentidos. Me gustaría tener la oportunidad de arreglar eso, si es posible, al menos en el plano profesional. Espero tu respuesta. Cordialmente, Javier. Carmen leyó el email 2 veces. Luego una tercera vez. Finalmente, se echó a reír. Una risa que comenzó suave pero que pronto se convirtió en carcajadas que resonaban en su apartamento. No respondió inmediatamente. En cambio, hizo lo que cualquier profesional exitosa haría. Investigó. Llamó a algunos contactos en la industria. Lo que descubrió fue fascinante. Mendoza en Asociados estaba en problemas. Javier había expandido demasiado rápido, tomando préstamos considerables para abrir oficinas en Barcelona y Valencia, pero su reputación había comenzado a deteriorarse. Los clientes se quejaban de un servicio impersonal, de alta rotación de personal, de falta de innovación. Varios de sus mejores consultores se habían marchado para formar sus propias empresas. Y Patricia, la novia trofeo, había resultado ser más costosa de lo anticipado. Su estilo de vida extravagante estaba drenando recursos. Hubo rumores de que incluso habían tenido que hipotecar la casa que Javier había compartido con Carmen. Mendoza en Asociados no solo necesitaba el software de Talent Link, necesitaba desesperadamente una renovación completa de su enfoque de recursos humanos, de su cultura empresarial, de su estrategia de retención de talento. En otras palabras, necesitaban exactamente lo que Carmen ahora ofrecía. Carmen esperó una semana completa antes de responder al email de Javier. Cuando finalmente lo hizo, su mensaje fue breve y profesional. Javier, gracias por tu interés en Talent Link.
Estaría encantada de discutir cómo nuestros servicios podrían beneficiar a Mendoza en Asociados. Sin embargo, dada la naturaleza de nuestra relación pasada, creo que sería más apropiado manejar esto como cualquier otro cliente potencial. Te sugiero que contactes a nuestro departamento de ventas a través de nuestra página web oficial. Ellos pueden programar una demostración del producto y discutir paquetes de servicios. Si después de esa evaluación inicial tu empresa decide proceder, puedo considerar involucrarme personalmente en el proceso de consultoría, con las tarifas y términos estándar de Talent Link para proyectos de esta escala. Profesionalmente, Carmen Ramírez, directora de contenido y estrategia de cliente, Talent Link, era perfecta, cordial pero distante, profesional pero sin darle el acceso privilegiado que él claramente esperaba. Javier respondió al día siguiente, y Carmen pudo detectar una nota de frustración bajo su tono amistoso. Carmen, creo que hay un malentendido. Pensé que, dada nuestra historia, podríamos manejar esto de manera más personal. Después de todo, tú conoces mi empresa mejor que nadie. ¿No podemos simplemente reunirnos y hablar como viejos amigos? Carmen no respondió a ese email. En cambio, mencionó la situación a Miguel Ángel durante su reunión semanal. Mi exmarido está interesado en nuestros servicios, dijo casualmente. Probablemente deberías saber que tenemos historia personal complicada. Miguel Ángel la miró con interés. ¿Qué tipo de historia complicada? Carmen le contó la versión resumida. El divorcio, cómo había perdido todo, cómo Javier había minimizado sus contribuciones a su empresa, que en realidad había sido de ambos. Cuando terminó, Miguel Ángel silbó bajo. Vaya, entonces este tipo básicamente te robó la mitad de un negocio que ayudaste a construir, te dejó sin nada, y ahora quiere que lo ayudes a salvar ese mismo negocio. ¿Estoy entendiendo bien? Esa es una manera de resumirlo. ¿Y tú qué quieres hacer? Carmen pensó cuidadosamente antes de responder. Quiero tratarlo exactamente como trataríamos a cualquier otro cliente. Sin favores, sin descuentos, tarifas estándar. Y si vamos a hacer un trabajo de consultoría completo, que será necesario dado el estado de su empresa, entonces van a pagar nuestras tarifas premium. Miguel Ángel sonrió lentamente. Me gusta cómo piensas, Carmen. Hagámoslo exactamente así. Tomó otro mes de correos electrónicos de ida y vuelta, pero finalmente Javier aceptó venir a las oficinas de Talent Link para una reunión formal de cliente. Insistió en que Carmen estuviera presente. La tarde de la reunión, Carmen se vistió con su traje más profesional, un conjunto azul marino de Massimo Dutti, tacones moderados, maquillaje impecable pero sutil. Se veía exitosa, segura, completamente en control. Javier llegó 15 minutos tarde, acompañado por su director de operaciones, un hombre llamado Alberto Ruiz, que Carmen recordaba vagamente de eventos sociales pasados. Cuando Javier entró en la sala de conferencias y la vio, Carmen tuvo la satisfacción de ver la sorpresa genuina en su rostro. No era la mujer rota y derrotada que él había dejado en aquel despacho de abogados. Esta Carmen era diferente, más delgada, sí, pero también más fuerte. Había un brillo en sus ojos que no estaba allí antes, una confianza que irradiaba de cada poro. Carmen, dijo Javier recuperándose rápidamente. ¿Te ves? Bien, muy bien. Gracias, Javier. Por favor, toma asiento. Este es Miguel Ángel Torrijos, nuestro CEO, y Rodrigo Santana, nuestro CTO. Estoy segura de que están ansiosos por escuchar sobre las necesidades de Mendoza y Asociados. La reunión duró 2 horas. Javier y Alberto presentaron su situación. Necesitaban un sistema integrado de RRHH, mejor gestión del talento, reducción de rotación de personal y ayuda para reconstruir su cultura empresarial. Carmen tomó notas meticulosamente, haciendo preguntas perspicaces que claramente incomodaban a Javier. ¿Cuál es actualmente tu tasa de retención de empleados en el primer año? ¿Qué medidas has tomado para evaluar la satisfacción laboral? ¿Cuándo fue la última vez que actualizaste tus procesos de onboarding? ¿Tienes datos sobre por qué los consultores senior están dejando la empresa? Con cada pregunta, quedaba más claro que Mendoza y Asociados había descuidado completamente el aspecto humano de su negocio de recursos humanos. Irónicamente, la empresa se había convertido exactamente en lo que Carmen siempre temió, una máquina sin alma, enfocada solo en números, sin entender que las personas detrás de esos números
son lo que realmente hace funcionar un negocio. Al final de la reunión, Miguel Ángel fue directo. Señor Mendoza, basándonos en lo que hemos escuchado hoy, su empresa necesita mucho más que nuestro software. Necesita una consultoría integral de transformación organizacional. Carmen es nuestra mejor experta en este tipo de proyectos. Javier miró a Carmen y ella pudo ver la incomodidad en su rostro. ¿Carmen estaría dispuesta a trabajar directamente con nosotros? Carmen sonrió, pero era una sonrisa profesional, sin calor particular. Estaría dispuesta a considerarlo bajo los términos correctos. Miguel Ángel, ¿puedes explicarle a Javier nuestro paquete de consultoría premium? Miguel Ángel asintió y deslizó una carpeta a través de la mesa. Este es nuestro programa de transformación organizacional completa. Incluye evaluación exhaustiva de cultura empresarial, rediseño de procesos de RRHH, capacitación de liderazgo, implementación de nuestro software y consultoría continua durante 12 meses. La inversión para una empresa de su tamaño sería de 250.000 euros. Javier casi se atragantó. ¿250.000? Eso es mucho más de lo que esperaba. Es la tarifa estándar para proyectos de esta magnitud, dijo Carmen con calma. Considerando el estado actual de tu empresa, yo diría que es una inversión necesaria. La alternativa es continuar perdiendo talento, clientes y, eventualmente, la empresa misma. Alberto, el director de operaciones, murmuró algo al oído de Javier. Hubo una pausa tensa. Necesitamos discutirlo internamente, dijo finalmente Javier. Es una decisión importante. Por supuesto, respondió Miguel Ángel. La propuesta es válida durante 30 días. Después de eso no puedo garantizar la disponibilidad de Carmen para este proyecto. Ella tiene una agenda muy completa. Cuando Javier y Alberto se fueron, Rodrigo estalló en risas. ¿Viste su cara cuando mencionaste el precio? Casi se desmaya. Carmen no rió. Se sentía extrañamente tranquila, casi zen. Él tomará la oferta, dijo con certeza. No tiene otra opción. Su empresa está sangrando, y él lo sabe. Miguel Ángel la miró con curiosidad. ¿Y tú realmente quieres trabajar con tu ex? Carmen consideró la pregunta honestamente. No es sobre lo que quiero, es sobre lo que puedo hacer. Puedo ayudar a esa empresa a convertirse en algo mejor. Y en el proceso, puedo demostrar, a él, a mí misma, al mundo, exactamente cuánto valgo, cuánto siempre valí. 3 semanas después, Javier firmó el contrato. Carmen sospechaba que había tenido que vender algunas cosas, quizás tomar otro préstamo, pero su empresa necesitaba desesperadamente lo que Talent Link ofrecía. La primera fase del proyecto requería que Carmen pasara tiempo significativo en las oficinas de Mendoza en Asociados, entrevistando empleados, observando procesos, identificando problemas. El primer día que Carmen cruzó las puertas de esa empresa, la empresa que ella había ayudado a soñar en una pequeña mesa de cocina hace tantos años, fue surrealista. Las oficinas eran elegantes, modernas, en un edificio de cristal en el distrito financiero, muy diferente del modesto espacio que habían compartido al principio. Javier la estaba esperando en el vestíbulo, luciendo incómodo. Carmen, bienvenida a... Bueno, ya conoces el lugar, supongo. En realidad no, respondió ella con tranquilidad. Nunca había estado aquí. Te mudaste a estas oficinas después de nuestro divorcio. ¿Recuerdas? El recordatorio pareció golpearlo. Asintió rígidamente. Cierto. Bueno, déjame darte un tour. Mientras caminaban por los pasillos con paredes de cristal, Carmen observaba todo con ojos profesionales. Los empleados parecían tensos, caminaban con prisa con las cabezas bajas. No había conversaciones casuales, ni risas. Las áreas comunes estaban vacías a pesar de ser hora del almuerzo. Era el ambiente de un lugar donde la gente no quería estar. ¿Dónde está Patricia?, preguntó Carmen casualmente mientras pasaban por la oficina principal. Javier se tensó visiblemente. Patricia ya no trabaja aquí. Decidió perseguir otras oportunidades. Carmen no presionó, pero la información era reveladora, así que la relación perfecta no había sido tan perfecta después de todo. Durante las siguientes 2 semanas, Carmen condujo entrevistas confidenciales con empleados de todos los niveles. Lo que descubrió fue peor de lo que imaginaba. El señor Mendoza solo se preocupa por los números, le dijo una joven consultora llamada Isabel. No le importa si estamos quemados o infelices.
La semana pasada una compañera tuvo un ataque de pánico en la oficina y él le dijo que se tomara un café y volviera al trabajo. La rotación es terrible, confesó un gerente de nivel medio. Entrenamos gente durante meses y luego se van a la competencia. ¿Por qué? Porque allí se sienten valorados como seres humanos, no como máquinas de facturar. No hay crecimiento profesional aquí, explicó otro empleado. O estás arriba en la jerarquía con Mendoza y sus favoritos, o estás abajo haciendo el trabajo sucio. No hay término medio. Carmen compiló todo en un reporte devastador. Cuando se lo presentó a Javier en privado, él palideció mientras leía. Esto no puede ser cierto. Yo dirijo una buena empresa. Dirigías una empresa con potencial, corrigió Carmen, pero en algún momento perdiste de vista lo que realmente importa. Las empresas de recursos humanos existen para ayudar a otras organizaciones a gestionar su talento. Es hipócrita hacerlo si no puedes gestionar el tuyo propio. Javier dejó el reporte sobre el escritorio y se frotó el rostro con las manos. ¿Qué sugieres? Carmen sacó otro documento, su plan de acción detallado. Primero, necesitamos reestructurar completamente tu sistema de compensación e incentivos. Tus empleados están mal pagados comparados con el mercado. Segundo, implementaremos un programa de desarrollo profesional real. Tercero, vas a tener que aprender a ser un líder diferente, menos autoritario, más colaborativo. ¿Y cuánto tiempo tomará todo esto? 1 año mínimo. Y Javier, va a doler. Tendrás que reconocer errores. Tendrás que cambiar fundamentalmente cómo operas. Tendrás que invertir dinero que probablemente no crees tener. Pero si no lo haces, en 2 años esta empresa dejará de existir. Javier la miró durante un largo momento. ¿Cómo te volviste tan dura? Carmen sonrió sin humor. Tú me enseñaste. Cuando me quitaste todo me obligaste a encontrar fuerzas que no sabía que tenía. Los siguientes meses fueron intensos. Carmen pasaba 3 días a la semana en Mendoza en Asociados, implementando cambios, capacitando líderes, reconstruyendo procesos. Era trabajo duro, agotador, pero también increíblemente satisfactorio. Lentamente, la empresa comenzó a cambiar. Los empleados empezaron a sonreír más. Las áreas comunes se llenaron durante los descansos. La gente comenzó a quedarse en la empresa no porque tuvieran que hacerlo, sino porque querían. Carmen organizó un retiro de liderazgo, donde Javier tuvo que sentarse y escuchar feedback honesto de su equipo. Fue brutal. Varios gerentes fueron directos sobre cómo su estilo de liderazgo los había hecho sentir menospreciados y sin valor. Carmen observaba mientras Javier, el hombre que siempre había tenido todas las respuestas, se veía obligado a simplemente escuchar sin defenderse. Pudo ver la lucha en su rostro, la resistencia, pero también, gradualmente, algo que podría haber sido entendimiento. Al final del retiro, Javier hizo algo que Carmen nunca esperó. Se disculpó públicamente con su equipo. He sido un mal líder, dijo, y Carmen pudo escuchar que le costaba cada palabra. He tratado esta empresa como una máquina de hacer dinero, y los he tratado a ustedes como piezas reemplazables. Eso termina ahora. Voy a hacer mejor. Voy a ser mejor. No fue perfecto. Hubo recaídas. Momentos donde Javier volvía a sus viejos patrones, y Carmen tenía que llamarle la atención. Pero hubo progreso. Real, medible progreso. 6 meses después del inicio del proyecto, la rotación de empleados en Mendoza en Asociados había bajado un 40%. Las encuestas de satisfacción laboral estaban subiendo. Comenzaron a recibir solicitudes de profesionales talentosos que querían trabajar allí, algo que no había sucedido en años. Y luego, en diciembre, algo cambió entre Carmen y Javier. Era tarde una noche, y Carmen estaba terminando algunos reportes en una sala de conferencias vacía. La mayoría de los empleados ya se habían ido a casa. Javier apareció en la puerta con 2 tazas de café. Pensé que podrías necesitar esto, dijo, ofreciéndole una. Carmen aceptó, sorprendida. En todos estos meses, sus interacciones habían sido estrictamente profesionales, cordiales pero distantes. Gracias, dijo ella, tomando un sorbo. Javier se sentó frente a ella, inusualmente silencioso. Finalmente habló. He estado pensando mucho últimamente, sobre nosotros, sobre lo que te hice. Carmen levantó una mano. Javier, no necesitamos. Sí, necesitamos, interrumpió él. Necesito decirlo. He pasado estos meses observándote trabajar.
viendo cómo transformas esta empresa, y me doy cuenta, tú siempre fuiste capaz de esto, siempre tuviste este talento, esta visión, y yo lo desprecié, te menosprecié, te convencí de que tu valor estaba en apoyarme a mí, cuando en realidad eras tú quien tenía las habilidades más valiosas. Carmen permaneció en silencio, procesando sus palabras. Cuando te dejé por Patricia, continuó Javier, pensé que estaba mejorando. Una mujer más joven, más glamorosa, pero Patricia solo quería mi dinero y mi estatus. Cuando las cosas se pusieron difíciles, se fue sin mirar atrás. Tú, en cambio, tú construiste algo de la nada, tomaste la peor situación posible y la convertiste en éxito. Eso requiere un tipo de fortaleza que yo nunca he tenido. ¿Por qué me estás diciendo esto?, preguntó Carmen suavemente. Porque necesito que sepas que lo siento. De verdad lo siento. No solo por el divorcio, sino por todos los años que te hice sentir que eras menos, que tu trabajo no importaba, que tus ideas no tenían valor. Estaba equivocado, completamente, devastadoramente equivocado. Carmen sintió algo aflojarse en su pecho, una tensión que había estado cargando durante años. Aprecio tu disculpa, Javier, de verdad, pero necesitas entender algo. Ya no necesito tu validación. La persona que era cuando estaba casada contigo, ella necesitaba tu aprobación desesperadamente. Por eso permitía que me minimizaras. Pero esa mujer ya no existe. Lo sé, dijo Javier, y sonaba genuinamente triste. Y es lo más irónico de todo. Ahora que finalmente veo tu verdadero valor, ya es demasiado tarde. Te perdí, y merecía perderte. Carmen lo miró. Este hombre que una vez fue todo su mundo. Sintió, no odio, no amor, sino algo parecido a la compasión. Javier, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. Has hecho progresos reales en estos meses. Tu equipo lo nota. Sigue por ese camino. ¿Hay alguna posibilidad, alguna pequeña posibilidad de que podríamos...? Comenzó a decir Javier, pero se detuvo. No, dijo Carmen firmemente pero sin crueldad. No la hay. Pero podemos tener una relación profesional respetuosa. Eso es todo lo que puedo ofrecer. Javier asintió, claramente decepcionado pero también pareciendo entender. Es más de lo que merezco. Gracias, Carmen. Por todo. Por salvar mi empresa. Por mostrarme cómo ser un mejor líder. Por ser tú. 3 meses después, el contrato de consultoría de Carmen con Mendoza y Asociados estaba llegando a su fin. La empresa había dado un giro completo. Los números financieros estaban mejorando. Los empleados estaban comprometidos. Javier había evolucionado genuinamente como líder. La última presentación de Carmen al equipo ejecutivo resumía un año de transformación con gráficos, métricas y testimonios de empleados. La sala de juntas estaba llena, no solo con ejecutivos, sino con gerentes y empleados clave que habían sido parte del proceso. Cuando Carmen terminó su presentación, hubo un momento de silencio, y luego la sala estalló en aplausos. Gente con la que había trabajado estrechamente durante meses se levantó para darle una ovación de pie. Alberto Ruiz, el director de operaciones, habló primero. Carmen, en nombre de todos, quiero decirte que has hecho más que salvar esta empresa. Has dado a cada persona en esta sala una razón para amar su trabajo de nuevo. Gracias. Otros compartieron testimonios. Isabel, la joven consultora, habló con lágrimas en los ojos sobre cómo el ambiente laboral había cambiado su vida. Un gerente habló sobre cómo las capacitaciones de liderazgo de Carmen lo habían hecho un mejor líder y una mejor persona. Finalmente, Javier se levantó. Lucía incómodo pero determinado. Yo también tengo algo que decir, anunció. Carmen, cuando firmé este contrato hace un año, honestamente pensé que solo estaba contratando servicios de consultoría. No tenía idea de que estaba invitando a alguien que literalmente reconstruiría esta empresa desde sus cimientos. Pero más que eso, hizo una pausa claramente luchando con sus emociones. Tú me enseñaste que ser un líder significa servir a tu equipo, no solo dirigirlos. Que las personas no son recursos a explotar, sino talentos a cultivar. Se aclaró la garganta. También necesito decir algo públicamente que debía haber dicho hace años. Cuando esta empresa era solo una idea, cuando era solo yo con un sueño en un pequeño apartamento, no estaba solo. Carmen estaba allí. Cada plan de negocios, cada cliente inicial, cada decisión difícil de los primeros años. Ella estuvo allí,
aconsejándome, apoyándome, haciendo que todo funcionara. Y cuando las cosas fueron bien, me llevé todo el crédito. La excluí. Actué como si sus contribuciones no importaran. La sala estaba completamente silenciosa ahora. Así que quiero que todos en esta sala sepan. Mendoza y Asociados no habría existido sin Carmen Ramírez. Y ciertamente no existiría hoy sin ella. Es la consultora más brillante con la que he trabajado. Y más importante, es una persona de una integridad y fortaleza que yo solo puedo aspirar a tener. Javier miró directamente a Carmen. Sé que no puedo devolverte los años que perdiste. No puedo compensar el dolor que te causé. Pero quiero ofrecerte algo. Un reconocimiento oficial de tus contribuciones a esta empresa. Y una pregunta. ¿Considerarías unirte a Mendoza y Asociados permanentemente como nuestra directora de Recursos Humanos y Cultura Organizacional? Carmen sintió que todas las miradas en la sala se posaban sobre ella. Esta era la oferta que alguna vez habría implorado recibir. Reconocimiento. Un título. Un lugar en la empresa que había ayudado a crear. Pero mientras miraba a Javier, a la sala, a todo lo que representaba, Carmen supo cuál sería su respuesta. Javier, agradezco enormemente tu reconocimiento, dijo con voz clara y firme, y me alegra que finalmente valores las contribuciones que hice, pero mi respuesta es no. Pudo ver la sorpresa y decepción en el rostro de Javier. Verás, continuó Carmen, cuando perdí todo en nuestro divorcio, fue devastador, pero también fue liberador. Me obligó a descubrir quién era yo fuera de ser tu esposa, tu apoyo, tu sombra, y lo que descubrí es que soy mucho más de lo que cualquiera de nosotros imaginó. Sonrió, y era una sonrisa de pura confianza. Mendoza y Asociados es tu empresa, Javier. Siempre lo fue en los papeles y ahora está claro que siempre lo será. Pero yo he construido algo propio. Talent Link no es solo mi empleador, es donde pertenezco. Es donde mi voz importa, donde mis ideas impulsan innovación, donde soy valorada no por mi relación con alguien más, sino por lo que yo aporto. Se dirigió a toda la sala. He amado trabajar con todos ustedes. Ver esta transformación ha sido una de las experiencias más gratificantes de mi carrera, pero es hora de que yo siga adelante, y es hora de que ustedes tomen lo que han aprendido y continúen creciendo sin mí. Tienen las herramientas, tienen el conocimiento. Y Javier, miró a su exmarido, tú tienes la capacidad de ser el líder que esta empresa necesita. Solo tienes que seguir eligiendo serlo cada día. Carmen Ramírez estaba de pie en el escenario del Palacio de Congresos de Madrid, frente a una audiencia de más de 2.000 profesionales de recursos humanos. Era la conferencia más importante de la industria en España, y ella era la oradora principal. Su presentación titulada De las cenizas, cómo reconstruir tu carrera después de la devastación, había sido un viaje emocional que dejó a muchos en la audiencia con lágrimas en los ojos. Carmen no había contado toda su historia. Algunos detalles eran demasiado personales, pero había compartido lo esencial, una mujer que lo perdió todo, que fue menospreciada y descartada, y que se negó a aceptar ese destino como definitivo. La devastación no es el final de tu historia, dijo al cerrar su presentación. Es solo el final de un capítulo, y ustedes tienen el poder de escribir los siguientes capítulos de la manera que elijan. Pueden elegir ser víctimas, o pueden elegir ser supervivientes que se convierten en personas prósperas. La elección siempre fue suya. Los aplausos fueron ensordecedores. Después de la conferencia, durante el cóctel de networking, Carmen fue rodeada por personas que querían conocerla, hacerle preguntas, contarle sus propias historias de resiliencia. Y entonces, entre la multitud, vio una cara familiar. Javier Mendoza estaba allí, luciendo mayor pero también más tranquilo de lo que Carmen lo recordaba. Ya no tenía esa arrogancia nerviosa que solía caracterizarlo. Se acercó a ella con una sonrisa tímida. Hola, Carmen. Javier, no esperaba verte aquí. No podía perderme tu presentación. Fue realmente inspiradora. Gracias. Hubo una pausa incómoda, y luego Javier sacó algo de su bolsillo, una tarjeta de presentación. Sé que esto puede sonar extraño después de todo, pero estoy buscando una nueva oportunidad profesional. Carmen tomó la tarjeta confundida. ¿Qué pasó con Mendoza y Asociados? La vendí, dijo Javier. Hace 6 meses. Recibí una oferta generosa de una firma internacional y decidí aceptarla.
Usé parte del dinero para establecer un fondo de compensación para empleados de largo plazo, algo que debí haber hecho años atrás. Y el resto, bueno, digamos que estoy en una buena posición financiera, pero descubrí que no soy bueno estando inactivo. Carmen procesó esta información. Entonces, ¿qué quieres? Talent Link sigue creciendo, ¿verdad? He seguido tu trayectoria. Ahora son líderes del mercado en software de RRHH en España. Y sé que están expandiéndose a Latinoamérica. Así es, confirmó Carmen cautelosamente. Bueno, Javier respiró profundamente. He pensado que tal vez podrías necesitar a alguien con experiencia en consultoría de RRHH tradicional, alguien que entienda el mercado, que tenga conexiones, pero que también haya aprendido de sus errores y esté comprometido con un enfoque más humanizado. Carmen lo miró incrédulamente. Javier, ¿me estás pidiendo trabajo? Sí, dijo él simplemente. Sé que suena absurdo, sé que tengo mucha cara, pero he pasado los últimos 3 años reflexionando sobre mi vida, mis errores, quién quiero ser, y me di cuenta de que quiero trabajar en algo que realmente importa, no solo hacer dinero, sino hacer una diferencia. Y Talent Link, tú, estás haciendo esa diferencia. Carmen no sabía si reír o llorar. El universo tenía un extraño sentido del humor. Javier, aprecio tu honestidad, de verdad, pero no puedo simplemente contratarte porque me lo pidas. Talent Link tiene procesos, estándares. Lo sé, interrumpió él. No estoy pidiendo un favor. Estoy dispuesto a pasar por el proceso normal de solicitud, entrevistas, evaluaciones, verificación de referencias, lo que sea necesario. Solo quería hablarte primero, de persona a persona, para que no fuera una sorpresa completa si ves mi solicitud. Carmen lo estudió cuidadosamente. El hombre frente a ella era diferente del que había conocido, más humilde, más consciente de sí mismo. ¿Pero era diferente suficiente? Envía tu solicitud a través de nuestro sitio web, dijo finalmente. Será procesada como cualquier otra. Si llegas a la etapa de entrevistas, yo no participaré en ese proceso precisamente por nuestro historial. Otros tomarán esa decisión. Es justo, dijo Javier. Es más de lo que esperaba. Gracias, Carmen. Hubo otro momento de silencio, y luego Javier agregó, para que conste, estoy orgulloso de ti. Sé que no tengo derecho a decir eso, que mi orgullo no significa nada para ti en este punto, pero es la verdad. Lo que has logrado es extraordinario. Carmen sintió una oleada de emociones complejas. No era amor ni odio. Era algo más parecido al cierre. Gracias, Javier. Eso significa algo, aunque no de la manera que probablemente esperas. Significa que ambos hemos crecido, y eso es bueno. Carmen estaba en su oficina con vista panorámica de Madrid. Talent Link había crecido lo suficiente como para mudarse a un edificio emblemático en Paseo de la Castellana, cuando Rodrigo entró con una sonrisa traviesa. Adivina quién acaba de completar exitosamente su periodo de prueba de 3 meses. Carmen levantó la vista de su computadora. ¿Javier? El mismo. Debo admitirlo, Carmen. Tenías razón sobre él. Ha sido un excelente agregado al equipo de consultoría para Latinoamérica. Humilde, trabajador, genuinamente comprometido con nuestra filosofía. Los clientes lo aman. Me alegra escucharlo, dijo Carmen, y se sorprendió al darse cuenta de que lo decía sinceramente. ¿Alguna vez imaginaste que terminarías siendo la jefa de tu exmarido? Preguntó Rodrigo con diversión. Carmen rió. Honestamente no, pero la vida tiene una forma extraña de darnos exactamente lo que necesitamos, no lo que esperamos. ¿Y qué necesitabas? Necesitaba perderlo todo, dijo Carmen pensativamente, para descubrir que yo era todo lo que necesitaba. El dinero, el estatus, la validación de otras personas, nada de eso importaba realmente. Lo que importaba era creer en mí misma, y paradójicamente solo pude hacer eso cuando no me quedó nada más en qué creer. Profundo, dijo Rodrigo. Deberías escribir un libro. Tal vez lo haga, respondió Carmen con una sonrisa. Pero primero, tenemos una empresa que seguir construyendo. Esa noche, mientras Carmen conducía a casa, a su hermoso apartamento en Salamanca que había comprado con su propio dinero, decorado con su propio gusto, llenado con su propia vida, reflexionó sobre el viaje que había hecho. 3 años atrás había firmado esos papeles de divorcio, sintiéndose como si su vida hubiera terminado.
Javier le había quitado todo: su hogar, su seguridad financiera, su confianza, su sentido de identidad, pero no podía quitarle algo: su valor inherente, su inteligencia, su capacidad, su resiliencia. Esas cosas siempre habían estado allí, simplemente enterradas bajo años de menosprecio y dudas sobre sí misma. Perder todo había sido doloroso, devastador, casi insoportable, pero también había sido liberador. La había forzado a reconstruirse desde cero, a redescubrir quién era sin las definiciones de otras personas. Y ahora, mirando hacia atrás, Carmen podía ver que el divorcio no había sido el fin de su historia. Había sido el comienzo de su verdadera historia. Javier había pensado que estaba descartándola cuando firmó esos papeles. En realidad, la estaba liberando. Carmen sonrió para sí misma mientras estacionaba su coche. Mañana tenía una reunión importante con inversionistas potenciales. Talent Link estaba considerando expandirse a Colombia y Argentina. Era emocionante, desafiante, un poco aterrador, exactamente como le gustaba. Mientras subía a su apartamento, su teléfono sonó. Era un mensaje de Javier. Gracias por darme una oportunidad. No la desperdiciaré. Y gracias por enseñarme lo que realmente significa el éxito. No es lo que tienes, sino quién eres. Me tomó perderte para aprender eso. J. Carmen leyó el mensaje 2 veces. Luego lo guardó sin responder. No porque estuviera enojada, sino porque no necesitaba responder. Ese capítulo estaba cerrado. Esas lecciones aprendidas, esa persona que fue había evolucionado hacia quien era ahora, y quien era ahora era suficiente, más que suficiente, era exactamente quien necesitaba ser. Si la transformación de Carmen te motivó, te emocionó o te hizo creer que tú también puedes reinventarte, dale like a este video. Cada like nos ayuda a llevar esta historia de superación a más personas que necesitan escucharla. Suscríbete y activa la campanita. Cada semana compartimos historias reales de personas que perdieron todo y lo recuperaron multiplicado. No te pierdas la próxima historia inspiradora. Comenta aquí abajo. ¿Has pasado por algo similar? ¿Qué parte de la historia te impactó más? ¿Conoces a alguien que necesita escuchar esto? Comparte este video con esa persona que está pasando por un momento difícil. Quizás sea exactamente el mensaje que necesita para levantarse y reconstruir su vida. Recuerda, el momento en que lo pierdes todo, es el momento en que puedes ganarlo todo. No es el final, es tu nuevo comienzo.